Quiero darle la bienvenida al doctor José Rodríguez. Él es un gran amigo, nos conocemos desde la época de residentes. Él no es peruano, él es dominicano, de República Dominicana, de la tierra de Juan Luis Guerra, ¿no es cierto? Eh, Él es un excelente expositor, él es médico, diabetólogo, nutriólogo, es coordinador de la Unidad de Nutrición y Diabetes del Hospital General de la Plaza de la Salud. Es profesor de la Residencia de Diabetes y Nutrición del Instituto Nacional de Diabetes, de Endocrinología y Nutrición. Es past president de la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición y actualmente presidente de la Fundación Dominicana para el Estudio de la Diabetes. Sabemos de la premura del tiempo y sabemos de lo limitado del tiempo que a veces es para los profesionales estar presentes y apoyarnos con estas charlas de educación, y por ello sobremanera le damos las gracias, doctor Rodríguez, y lo dejo con su presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Déjame, ok, aquí. Y gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, ahora sí está bien. Sí. Déjame ahora disminuir las imágenes para yo poder ver mejor. Bien, y bueno, gracias a Prediap, Juan Carlos y a todos ustedes por esta invitación. Y hablar sobre algo que me gusta mucho, que es sobre todo la diabetes gestacional. He visto que han conversado sobre el automonitoreo, que es muy, muy importante. Y bueno, vamos a tratar de iniciar un poco. Me pediste un caso, traje dos, pero vamos a comenzar con uno para irnos poniendo en contexto. Este es el primer caso clínico, es una femenina de 28 años de edad que acude a la consulta referida por su ginecobstetra. Está cursando un embarazo de aproximadamente 24 semanas. Y estas son las glicemias o glucemias de ayunas que ella venía presentando antes de llegar a la consulta, antes de que el ginecobstetra la refiriera. Tenemos una glucemia en 97. Todas estas son de ayunas. 99, 101 y 83. Bien. Dependiendo de qué escuela nosotros decidamos utilizar, vamos a hacer el diagnóstico. Si nos vamos por la americana, si es la Asociación Americana de Diabetes, o si nos vamos por la Asociación Latinoamericana de Diabetes, dependiendo de eso, vamos a hacer el diagnóstico. Nosotros, como trabajamos mucho con los criterios de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, decidimos hacerle una curva de tolerancia a la glucosa para tener mejor control. Y esto fue en ayunas, 87, y 2 horas post carga, 155. El diagnóstico, bueno, obviamente vamos a ver los diferentes criterios, pero está hecho el diagnóstico de diabetes gestacional. Lo vamos a ir desglosando. El tratamiento lo vamos a ver un poco más adelante sobre el esquema de tratamiento en estos casos, en estas pacientes. Pero, teniéndonos en contexto, Juan Carlos, perdón, la barra del Zoom se ven o solamente la estoy viendo yo, porque estoy tratando de quitarla. ¿Ustedes las ven? Sí, el cursor, ¿te refieres al puntero? No, la barra de Zoom, donde están las cosas, ¿no lo ven? No, se No. ve tu Ah, presentación perfecto. bastante bien. Sí, Está bien, porque es algo que me estaba causando ruido. Bien, entonces, diabetes gestacional. Se decía, eso más o menos 2007, cuando trabajamos en el Consenso Latinoamericano de Diabetes y Embarazo, que es una alteración de la glucosa de severidad variable que comienza o se diagnostica durante el embarazo en curso. Severidad variable, ¿qué significa? Lo que para la persona no embarazada pudiera ser una prediabetes o una intolerancia, en el caso del embarazo ya se considera una diabetes gestacional. Luego, en el 2015, volvimos a revisar el protocolo de diagnóstico y se dice, el diagnóstico debe realizarse luego de la 20ª semana de gestación. Si se descubre antes de la 20ª semana, pues es una diabetes pregestacional
probablemente no se había diagnosticado, ya sea una tipo 1 o una paciente diabética tipo 2. ¿Y cuáles son estos, diríamos, factores que pudieran incidir? Bueno, en la madre pueden incidir los antecedentes de diabetes gestacional previos, la obesidad, la edad. Hoy en día se embarazan mucho más tarde por todos los procesos personales que tienen cada una. Los antecedentes familiares de diabetes y las etnias también tienen más incidencias unas que otras en el desarrollo de diabetes gestacional. En el mismo embarazo, el hecho de haber macrosomía, multiparidad, gemelos, bueno, todo eso incide. Y como les decía, en la metodología para el diagnóstico también va a haber diferencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. De acuerdo con la OMS, para hacer el diagnóstico, pues la glicemia de ayuna o la glucemia de ayuna debe estar en 126 miligramos por decilitro, o una curva a las 2 horas igual o mayor a 140. ALAD, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, es un poquito más conservador o más agresivo, perdón, en cuanto a lo que es la glicemia de ayuna y dice, no, debe ser 100 en 2 días diferentes, 100 o más, para hacer el diagnóstico. Y si es una paciente con factores de riesgo, pero que está por debajo de 100, entonces hacerle la curva y entonces en la curva vemos si está mayor o igual a 140. La Asociación Americana, pues es todavía mucho más agresiva y dice en ayunas 95. Pero fíjense cómo cuando nos vamos a la parte de la curva de tolerancia oral a la glucosa, dice que a las 2 horas debe ser 153 o más. Les vuelvo y les repito, en el caso nuestro, nosotros siempre nos llevamos más por la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Bien, ya tenemos hecho el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con la paciente? Bueno, utilizar, obviamente, medidas terapéuticas, ¿como cuáles? Educación y automonitoreo. Ya la doctora que estaba antes que en 2 conferencias antes estuvo hablando mucho de lo que es el automonitoreo, esencial para el manejo del paciente con diabetes, sobre todo indispensable para el paciente que se maneja con insulinoterapia, y en el caso del embarazo también. ¿Por qué? Porque si hablamos de la gestacional, recuerden que dijimos, bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de la 20ª semana, porque a partir de ese momento se elevan una serie de hormonas que van a hacer que la glucemia y la tolerancia a la glucosa de esa paciente se altere. Luego, semana 30, 32, ocurre otro fenómeno más que hace que también se altere más. Pero al inicio del tratamiento hay mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, en aquellas que son pregestacionales, ese automonitoreo es clave, porque una paciente, por ejemplo, tipo 1, muy bien controlada, que sexualmente activa, por supuesto, que de repente empiece a estar haciendo hipoglucemias sin ningún causa aparente, lo primero que hay que pensar es en un posible embarazo, porque se mejora lo que es la tolerancia a la insulina, esa sensibilidad mejora mucho y entonces se requieren menos cantidades de insulina. Por eso, en la gestacional no ocurre antes de la 20ª semana. Hay que educarlas y hay que hacerle ver la necesidad de ese monitoreo durante todo el embarazo. Hablarle de la alimentación y hablar de la actividad física, si el ginecobstetra no tiene ningún inconveniente en cuanto a la actividad física, pues es muy importante. Y por supuesto lo que es el plan de alimentación para mejorar el control metabólico de la paciente. Y ya cuando hablamos de fármacos, pues hablamos de insulinoterapia. La Asociación Latinoamericana de Diabetes nos recomienda el uso de fármacos orales para el tratamiento de la diabetes gestacional. ¿Cómo vamos a hacer este automonitoreo? Va a depender de qué y de cómo estamos trabajando con esta paciente. Si está solamente con plan de alimentación, pues pudiera ser un control preprandial diario y alternar en postprandiales diarios en distintos horarios. Esto, bueno, en la pregunta que le hicieron a la doctora, ya es más como aquel que está tratado con insulina, pero fíjense cómo nosotros podemos, por
utilizar esta palabra, jugar, con los horarios y con las necesidades del monitoreo, dependiendo de los objetivos glucémicos que uno quiere encontrar. Ya si seguimos, la paciente está, bueno, con insulina basal o insulina basal tipo humana o un análogo basal, pues va a depender también. Pudiera ser antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda, antes de la cena. Y esto puede alternarse también con una postprandiales en diferentes horarios y cuando hay riesgo o sospecha de hipoglucemia, pues a las 3 de la mañana hay que hacerle un monitoreo también para mayor control. En el caso de las gestacionales, pues lo que se pide pudiera ser antes de las comidas, del desayuno, del almuerzo, de la cena y de la merienda, más 2 postprandiales. Y esto nos da un perfil que nos puede orientar hacia dónde vamos a ir trabajando con nuestras pacientes. La ganancia de peso es muy importante. Les hablaba de que el plan de alimentación durante el embarazo no se baja de peso. Si la paciente se embarazó con sobrepeso u obesidad, debe ganar peso. Si se fijan en la parte inferior del cuadro, hablamos de que sobrepeso u obesidad no debe ganar más de 7 kilos durante todo el embarazo. O sea que hay que tener un plan de alimentación adecuado para que estas pacientes puedan tener un desarrollo apropiado de su embarazo. Y vamos a ir entrando en materia. Hablamos ya de la educación diabetológica, hablamos de las insulinas que vamos a usar, pudiera ser la intermedia o de acción prolongada, o pudiera ser que utilicemos insulinas rápidas o análogos de insulinas rápidas, y en una pregestacional, sobre todo tipo 1, pues pudiera estar manejada con una bomba de infusión de insulina. Para las hiperglucemias postprandiales, lo que se recomienda más son los análogos de insulina rápida. ¿Por qué? Porque su función y su acción es mucho más fisiológica y pudiera ser que tuviera menos probabilidades de hipoglucemia. Si vamos a utilizar insulina regular, insulina humana rápida, pues lo ideal es administrarlo entre 60 y 90 minutos antes de los alimentos. Esto porque puede llevar más a la hipoglucemia. Les decía que las opciones de insulina es la humana, NPH, la Detemir como análogo, son las que están aprobadas, aspártica como insulina de acción rápida. La glargina, aunque no está aprobada, hay algunos estudios, poco, que sí así lo dicen que no hay ningún tipo de inconveniente, y yo les voy a presentar alguna evidencia sobre eso. Ahora, ¿cuándo inicio insulina en mis pacientes con diabetes gestacional? Bien, cuando el objetivo glucémico está un 20% por encima, o sea, hay un 20% de estos controles por encima del rango, que es en ayunas mayor a 90 y postprandiales mayor a 120 miligramos por decilitro. Fíjense que ya empezamos a ver la importancia del automonitoreo glucémico, porque nos va a permitir saber cuándo debemos iniciar la insulinoterapia. ¿Cómo la vamos a calcular? Pudiera ser entre 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso actual. El ajuste, por supuesto, va a ser personalizado, cada una y dependiendo de su automonitoreo. Y como les decía, insulina aspártica pudiera ser para las postprandiales, para corregir las postprandiales. Y si vamos a usar un análogo de acción prolongada, pues pudiera ser Detemir o pudiera ser la insulina humana NPH. Y vamos a ver diferentes estudios que soportan esta evidencia. ¿Cuáles son esos objetivos que andamos buscando? Ya dijimos algunos puntos de ellos, pero vamos a verlo. Preprandial. Pacientes con diabetes gestacional debe estar por debajo de 90 miligramos por decilitro. Esto es lo ideal, ¿eh? Esto es lo ideal. No es, pero es lo ideal. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. Pациentes ya pregestacionales tipo 1 o tipo 2
pues preprandial al acostarse debería estar entre 60 y 90 miligramos por decilitro. Y en cuanto a las postprandiales, en la diabetes gestacional, pues 1 hora postprandial menor a 140 o 2 horas postprandial menor a 120. Y en las pregestacionales, los picos postprandiales deben estar entre 100 y 129 miligramos por decilitro. La hemoglobina glucosilada, lo ideal es que esté por debajo de 6, aunque sabemos que durante el embarazo el uso de la glucosilada tiene ciertas limitantes. ¿A qué llamamos buen control metabólico? De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ayunas entre 70 y 90, 1 hora postprandial menor a 140, 2 horas postprandial menor a 120, fructosamina cada 3 semanas, que pudiera estar, aunque todavía no hay un punto de corte para fructosamina, pero pudiera ser por debajo de 280, y fructosamina porque mide un periodo de tiempo mucho menor que la hemoglobina glucosilada, que esta solamente mide alrededor de 3 semanas más o menos, y pues nos va a dar un perfil un poco más cercano a lo que es. Evitar las hipoglucemias, cetonuria negativa. Hay estudios que demuestran que en aquellas pacientes, sobre todo tipo 1 o tipo 2, que se embarazan y que permanecen mucho tiempo con niveles de cetonas elevados, aunque no en rangos para una complicación aguda como la cetoacidosis diabética, sus productos 5 años después de haber nacido tienen un desarrollo cognitivo un poco menor que sus pares de su misma edad. Ganancia de peso adecuada. Y vamos a ver las evidencias de la insulina. Les decía de la glargina, todavía sigue siendo categoría C, aunque diferentes estudios muestran su seguridad en el embarazo. Uno de estos es este, que nos habla del resultado, y esto fue un estudio de transplacental, o sea, donde se hizo infusiones de insulina glargina a través de la placenta a diferentes concentraciones, dosis, dosis normales y supradosis de lo que serían los usos de la glargina, para ver qué pasaba con estas dosis. Y bueno, los resultados fueron que no hubo realmente, no se vio ese pico ni esas altas concentraciones en el cordón umbilical. Esto fue un estudio en pacientes diabéticos tipo 1, fíjense que es pequeño, solamente con 5 pacientes, donde pues eran pacientes que tenían hiperglucemia en las primeras 8 semanas de gestación. Recuerden que esto incrementa el riesgo de anormalidades congénitas. Y se usó insulina glargina para el control metabólico de ella. Y no hubo ningún tipo de eventos adversos. La ficha técnica del producto de la glargina ya recomienda o dice que aunque no se dispone de datos clínicos sobre la exposición de insulina glargina durante el embarazo, en estudios controlados hay un número elevado de datos que hablan de que no produce efectos adversos sobre el embarazo, ni malformaciones congénitas, ni toxicidad fetal ni neonatal. Pero todavía sigue siendo clase C. Hablemos un poco de la que sería la rápida o la insulina aspártica, un análogo de insulina rápida. Recordar que la diabetes gestacional puede aparecer en aproximadamente un 7% de los embarazos. En un 20% de los pacientes con diabetes gestacional puede desarrollar diabetes luego del desembarazo. Las mujeres con diabetes gestacional pues tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones maternas, así como complicaciones fetales, comparado con aquellas mujeres sin diabetes gestacional, y el riesgo de complicaciones fetales se incrementa con el aumento de la glicemia materna. Vamos a ver un estudio aleatorizado, paralelo, abierto, donde se compara la eficacia y seguridad de aspártica con insulina humana en lo que era una terapia basal bolus.
Las pacientes fueron aleatorizadas para recibir aspártica 5 minutos antes de la comida o insulina rápida, o sea, la humana, 30 minutos antes de la comida. Y además recibían insulina NPH como su insulina basal. El tiempo de estudio fue desde el diagnóstico hasta 6 semanas postparto. La hemoglobina glucosilada fue medida 6 semanas luego del tratamiento, también durante la semana 36 a 38 de gestación y 6 semanas luego del parto. También se midieron anticuerpos y para ver. Estas eran las características demográficas de las pacientes. En ambos brazos eran más o menos iguales. La distribución también de las razas, el peso, todas estaban sobrepeso o obesas, eran obesas más o menos. Y el control de la hemoglobina glucosilada pues estaba, diríamos que muy bien. ¿Qué encontramos? Mejor control postprandial con insulina aspártica. Como vemos en el cuadro, los episodios de hipoglucemia fueron más o menos iguales en ambos brazos, o sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ellos. Y en resumen, la insulina aspártica fue más efectiva que la insulina rápida, disminuyendo la glucosa postprandial. La eficacia y seguridad de aspártica fue comparable con la de la insulina humana en mujeres con diabetes gestacional, y aplicar la insulina aspártica 5 minutos antes de la comida en vez de 30 minutos ofrece una terapia más conveniente para el manejo con la diabetes gestacional. Veamos ahora otro estudio. Este es un estudio aleatorizado, controlado, para evaluar la eficacia en la madre y la seguridad en el producto, comparando insulina de Temir con NPH. Esos fueron 310 embarazadas tipo 1. Más o menos esto fue el esquema de cómo se iba a dividir el estudio. Los criterios de inclusión: diabetes tipo 1 de al menos un año antes de la aleatorización, con embarazo de producto único y al momento de confirmar el embarazo que la glucosilada sea por debajo de 8%. Fueron dos grupos, y este es el que se inició luego, se aleatorizaron luego del embarazo. Y estas se aleatorizaron antes de embarazarse. El mismo criterio de inclusión que el anterior, pero estos eran antes del embarazo. Y veamos qué pasó en ambos grupos, si hay alguna diferencia entre estar insulinizada correctamente antes de embarazarse o hacerlo después que se embaraza. Objetivo primario: valor de la hemoglobina glucosilada a la semana 36 de gestación en aquellas con insulina de Temir versus NPH. Y objetivos secundarios: valor de la glucosilada durante las semanas de gestación de 8 a 12, 14 y 24 semanas. Número de pacientes que lograron una A1C menor a 6 en la semana 24 y 36, y valores de la glucosa plasmática de ayuno y con el automonitoreo. Objetivos de seguridad materno: obviamente las hipoglucemias iban a ser uno de estos objetivos. Ganancia de peso, que tanto hubo o no ganancia de peso, si hubo eventos adversos, si hubo algún empeoramiento de la retinopatía diabética y qué dosis de insulina se utilizó. Estas fueron las características basales en ambos grupos. Fíjense que también son más o menos equilibradas. En este caso, a diferencia del otro anterior, son pacientes que estaban normopeso, con una duración de la diabetes de más o menos 12 años, un poco más, un poco menos, y la glucosilada estaba más o menos iguales, todas estaban, pudiéramos decir que más o menos controladas, aunque en el grupo de Temir había mejor control que en la de la NPH. ¿Qué vimos? Fíjense las dos comparaciones. A la izquierda, aleatorización antes del embarazo; a la derecha, aleatorización en etapa temprana del embarazo, ya se habían embarazado. Y si se fijan, el control metabólico medido por la hemoglobina glucosilada fue mucho mejor y se mantuvo más en aquellas que se aleatorizaron antes del embarazo. En cuanto a la glucosa plasmática de ayuno,
las pacientes con insulina detemir también presentaron un mejor perfil de glucosa que aquellas que estaban con NPH. En cuanto, igual, seguimos con la glucosa plasmática de ayuno, pero aquí la vamos a dividir. En la gráfica anterior estaba en el conjunto, aquí están divididas por antes o después, y vemos igual que aquellas pacientes que estaban con insulina detemir, en ambas tuvieron mejor control, que fue lo que vimos en la gráfica anterior, pero en aquellas que se aleatorizaron antes del embarazo, o sea, que se inició la insulinoterapia antes del embarazo, pues el control de la glucosa plasmática de ayuno fue mucho mejor que aquellas que se inició en etapa temprana. Este es un perfil medidos en diferentes puntos del día de las glucosas de la paciente, tanto basal como postprandiales antes de los alimentos y a la hora de acostarse. Y en todas vemos que la insulina detemir presenta un perfil mejor para estas pacientes. Igual uno de los controles era la de la NPH, comparada con NPH a la semana 36, y fue más o menos similar en este caso. En el perfil de 8 puntos, separándolos ya entre antes del embarazo y aquellas que se aleatorizaron durante el embarazo, pues vemos igual el resultado fue más o menos igual en cuanto a que el análogo de insulina nos va a permitir tener un mejor control de nuestras pacientes. En cuanto a la seguridad, que es el punto que se está midiendo, en este caso, que fueron las hipoglucemias, vemos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque sí hay, en el caso del día, pues hubo menores hipoglucemias en todos, pero los casos de las hipoglucemias durante el día, pues fueron mucho menor en las pacientes con insulina detemir. Hipoglucemias menores también fueron más o menos similares en ambos casos. Y la ganancia de peso también fue más o menos similar. Siempre nos preocupamos por ganancia de peso cuando utilizamos insulina y fuera del embarazo si utilizamos sulfonilurea, pero vemos en muchos casos que esta ganancia de peso a veces no es tan significativa o se relaciona con el mejor control metabólico. En cuanto a dosis total de insulina, pues aquellas pacientes que estuvieron con insulina detemir, se utilizó un poco más de insulina que aquellas que estaban con NPH, aunque al final del estudio pues estuvieron más o menos parecidas. En conclusión, este fue el primer estudio aleatorizado, controlado, donde se comparó una insulina basal análoga con insulina NPH en mujeres embarazadas tipo 1. El tratamiento con insulina detemir fue tan efectivo como con NPH en cuanto a la hemoglobina glucosilada, o sea, fue de no inferioridad en cuanto a la semana 36. La glucosa plasmática de ayuno fue significativamente menor con insulina detemir versus NPH. Y las mujeres tratadas con insulina detemir antes del embarazo parece ser mejor que aquellas que fueron tratadas con NPH. La hipoglucemia severa fue menor y similar en ambos grupos, y la ganancia de peso fue similar en ambos grupos. La dosis total basal y de bolus se incrementó durante el embarazo, pero también fue más o menos similar en ambos grupos. Entonces volvemos al caso primero que vimos, donde diagnosticamos la diabetes gestacional, y ahora vamos a ver cuáles fueron los automonitoreos de esta paciente. En ayunas, fíjense que estaba más o menos, diríamos que bien controlada. Antes del almuerzo ya empiezan a haber ciertos problemas. Vemos que ya hay algunos puntos de 145, 176, 141. Y antes de la cena, pues prácticamente todas están altas. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, obviamente desde el inicio ya hablamos del plan de alimentación, pero en este caso, en esta paciente, lo ideal es iniciarle con un análogo de insulina rápida antes del almuerzo para disminuir
las glucosas postprandiales. Fíjense cómo el automonitoreo nos va a ir determinando el momento exacto en que nosotros debemos de iniciar la insulinoterapia. Y el último caso, ya para terminar, esta femenina de 33 años de edad cursa un embarazo de 29 semanas de gestación y es remitida por su ginecobstetra por una glucemia ayuna en 134. Se repite el glucotest en el consultorio y está en 148, obvio, no hay que buscar más nada, como diríamos en mi país, el diagnóstico ya está hecho. Esta paciente tiene un diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora bien, ¿cómo la vamos a tratar? Bueno, plan de alimentación, automonitoreo. En este caso hay que iniciar una insulina basal. Y esa insulina basal pudiera ser una NPH que calculamos a la dosis que vimos anteriormente, de 0.1 a 0.2 unidades por el kilo de peso actual, o una insulina de acción prolongada como la de Temir, que también se puede calcular por peso, o pudiéramos iniciar con 10 unidades antes del desayuno. La cabezota, mami, no hace nada. Y bueno, el monitoreo ya nos irá diciendo cómo seguir. Y vamos a ver el monitoreo de esta paciente. Bueno, estos fueron los datos que ella trajo. Fíjense que ayuno está elevado, almuerzo sigue estando alto y la cena, por supuesto, está todavía mucho más alto. O sea que en esta paciente hay que hacer una combinación de una insulina basal más un análogo de Ya se va insulina a acabar, rápida mami, ya o se va a acabar. de insulina o insulina humana rápida antes del almuerzo, antes de las comidas, para poder tener un mejor control metabólico. Disculpa, José, por favor, le pedimos a los participantes que apaguen su micro, por favor. Sí. Bueno, gracias. Por lo menos habíamos terminado. De mi parte, bueno, muchas gracias y estoy abierto a preguntas. Ok. Hay algunas preguntas y por ahí un asistente emocionado parece. Entonces, una pregunta que nos hacen, primero antes de hacerte un comentario sobre tu interesante presentación es, ¿qué opinas sobre el uso de metformina en gestantes? Sí, bien, como les decía, como hablaba durante la presentación, en la Asociación Latinoamericana de Diabetes no avalamos el uso de antidiabéticos orales. Ahora bien, hay algunos datos que nos hablan de, en el caso, por ejemplo, de la metformina. Si nos vamos a lo que sería la fisiopatología de la diabetes gestacional, esta prácticamente es como si fuera un síndrome metabólico. Entonces, en ese caso pudiera ser oportuno el uso de metformina, pero no tenemos un aval científico que nos diga metformina está aprobado para uso en el embarazo. Y usarlo sería un riesgo. Hay estudios que demuestran que no es teratogénico, hay estudios que demuestran que no le va a producir ningún daño, pero no hay un aval. Entonces, al no haber un aval, es un riesgo que estamos tomando de utilizarlo sin el aval científico, que ante cualquier eventualidad yo pueda sacar esa carta debajo de la manga y decir, no, esto está avalado por esto y muy probablemente no fue por esa causa. Ahora, efectividad, bueno, hay algunos casos que dicen, bueno, hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, pacientes con síndrome de ovario poliquístico que la están utilizando y se embarazan, estas mujeres, la característica de ellas es que generalmente son sobrepeso u obesa, y obviamente si esta paciente en sobrepeso u obeso se embaraza, tiene mucho más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Y el uso de la metformina en las primeras 20 semanas disminuye las probabilidades de diabetes gestacional en estas mujeres embarazadas. Hay unos pequeños estudios también que hablan de que también en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, las cuales tienen la particularidad de aumentar el riesgo de aborto, tienen mayor probabilidades de aborto, pues también dice que disminuye esta probabilidad en el primer trimestre, de pérdida del embarazo en el primer trimestre. Entonces,
Son casos muy, muy específicos y la literatura que hay, que es muy poca, dice, bueno, si la vas a usar, la puedo usar hasta la 20ª semana. Después de la 20ª semana no hay ningún tipo de evidencia que hable sobre ella. Pero vuelvo y recalco, no hay una, diríamos, una autorización, ninguna de las sociedades, ni ninguna de las, de las leyes que hay escritas, por decirlo así, nos dicen, sí, es seguro usarla y usted puede usarla con toda confianza. Es más bien de tipo riesgoso y de anecdótico el que yo la use o no. Ok. José, hay un detalle importante que mencionaste al inicio de tu presentación, que era el hecho de que, bueno, hoy en día por las capacitaciones y el desarrollo profesional, muchas mujeres demoran en la Embarazarse. en decidir una gestación. En el caso de las personas o pacientes que son diagnosticadas de diabetes, ¿existen recomendaciones para una programación respecto a una gestación? O en general, ¿cuáles serían las sugerencias que se pudieran dar a una mujer con diagnóstico de diabetes y que está retrasando su gestación o su embarazo por su desarrollo profesional o cualquier otra circunstancia? Sí, gracias. Me gustó mucho esa palabra que utilizaste de las recomendaciones para el embarazo. Y digo esto porque en las mujeres que se quieren embarazar, no se le puede decir no puede embarazarse. Y voy a explicar ahorita con un pequeño ejemplo que voy a dar. Sí, claro, existen recomendaciones y sugerencias de qué usted debe hacer antes de embarazarse. Obviamente, ya usted tiene un diagnóstico de diabetes, lo ideal es que llegue al momento de la concepción en un estado metabólico equilibrado y un buen control metabólico para disminuir las probabilidades de pérdida del embarazo y malformaciones congénitas o una complicación aguda que la lleve a perder el embarazo. Eso básicamente es. ¿Cuáles son estas? Primero, hemoglobina glucosilada por debajo del 7%, 6.5 dependiendo. Que tenga un fondo de ojo hecho con una fondoscopía que nos diga que no hay retinopatía diabética. Y si hay una retinopatía diabética, entonces debe de recibir tratamiento con láser para tratar de que esa retinopatía no empeore durante el embarazo, puesto que el embarazo va a empeorar la retinopatía si no es tratada con tratamiento con láser antes de embarazarse. Si logró embarazarse y no tuvo una fondoscopía, hay que hacerla, porque hay que ver cómo está. Esto básicamente para tipo 1 y tipo 2 de larga data. Ver cómo está su función renal, ver si no hay ningún tipo de neuropatía autonómica que me pueda llevar a algún tipo de complicaciones durante el embarazo, y todo esto debe de hacerse previo al embarazo para poder llegar a un momento de la concepción que esté óptimo y que ese embarazo se desarrolle de manera normal. Y les decía que le iba a hacer un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo hice diabetes y embarazo en Argentina con el doctor Alvariñas y Susana Salves, y el doctor Alvariñas así ponía un ejemplo de una de sus pacientes cuando él comenzaba, que era una tipo 1, que tenía una retinopatía diabética proliferativa, que no respondía a la panfotocoagulación, y él le dijo, usted no puede embarazarse porque se va a quedar ciega. La señora le dijo, bueno, doctor, yo me voy a embarazar. Si me quedo ciega, no lo podré ver, pero lo podré tocar. Es una decisión de la mujer, pero es responsabilidad de nosotros darle las alternativas y las posibles consecuencias si no lleva las indicaciones correctas. O sea que previo al embarazo debe de haber un control estricto de todo el ecosistema de esta paciente. Muy, muy interesante siempre es este tema en diabetes gestacional. Hay una pregunta acá que nos podría ayudar también a aclarar la conversación que estamos teniendo sobre el hecho de que se ha tocado el tema haciendo la distinción
distinción entre la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. Ujú. Y la pregunta dice, una mujer con diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿en qué momento debe quedar embarazada? ¿Cuáles serían sus comentarios, doctor José? ¿Hay un Bueno, momento ideal? el momento ideal primero es que ella emocionalmente esté deseosa de quedar embarazada. Es lo primero. Yo quiero tener un hijo. Eso es lo principal, que emocionalmente ella lo desee. Lo segundo es que metabólicamente esté bien controlada. Lípidos, peso y hemoglobina glucosilada y obviamente hipertensión también si la tiene. Todo tiene que estar equilibrado y metabólicamente estable para que tenga un buen desarrollo de su embarazo. Si no, van a haber complicaciones. Entonces, el momento ideal diríamos que es una conjunción de todos esos elementos. Desafortunadamente, y esto lo vemos todos los que manejamos diabéticos, no llegan siempre en el momento ideal. Entonces, lo ideal ya va a ser. Lo ideal es que si nosotros la estamos tratando y sabemos que ella es sexualmente activa, le orientemos en que si desea embarazarse, debe de estar metabólicamente estable. Si nos llegó ya embarazada, pues entonces hacer todo lo posible para que en esas primeras semanas en que nosotros recibimos la paciente, pues ella quede con un buen control metabólico o encaminada a ir teniendo ese buen control metabólico y hacer hincapié en el automonitoreo. Esa es la piedra angular. Doctor José, nuestro público siempre es un público variado y como mencionamos al inicio, tratamos de orientar siempre a los profesionales de salud que no son especialistas, pero son médicos y tienen mucho interés en estas capacitaciones. ¿Qué le recomendaría a usted, dadas las circunstancias que se han mencionado varias veces, por el hecho de que no solamente los especialistas tratamos pacientes diabéticos? ¿Qué le recomendaría a usted a un médico que no es endocrinólogo o diabetólogo y llega a su control o a su consulta, como se da muchas veces, pacientes gestantes ya con diagnóstico de diabetes? ¿Recomendaría una evaluación inicial, un tratamiento inicial o la inmediata derivación a un centro de especialidad? Bueno, va a depender obviamente de la disponibilidad o no de que tenga en la cercanía la opción de acceder a un sistema, diríamos, a un nivel un poco más alto. Si es bueno, por ejemplo, en mi país tenemos lo que se llama el médico de atención primaria que está en el interior, donde muy probablemente en un campo donde no tiene acceso ese paciente que está ahí a un tercer nivel, pues es muy probable que él tenga que trabajarlo. Si no tiene experiencia, ni tiene algún tipo de formación, lo ideal es, primero, obviamente, que tenga el conocimiento de cómo está metabólicamente esa paciente, si hay posibilidad del automonitoreo, saber qué tiene e inicio de tratamiento. Si no tiene esa posibilidad, glucemia basal, dependiendo de los valores, iniciar tratamiento, pero obviamente hay que derivarla para que pueda tener el seguimiento continuo. Pero por supuesto, esto va a depender de la experiencia que el médico pueda tener y la formación que pueda tener y la posibilidad de que ese paciente tenga atención en otro nivel donde pudiera ser que tenga el seguimiento un poco más profundo, pero va a depender de las posibilidades que haya en su entorno. No te oigo, Juan Carlos. La situación que mencionaste es muy frecuente también en nuestro país. Los profesionales médicos que pues tienen que atender pacientes en diferentes circunstancias y una de ellas es diabetes gestacional o pacientes gestantes con diagnóstico de diabetes. Y el conocimiento a veces no es el óptimo sobre este tema en muchos profesionales de salud. Una pregunta que nos hacen, y quiero que tú seas quizás contundente en la información, es
se puede, estoy resumiendo, ¿no? Nos dice, ¿se puede tratar con insulina o hipoglicemiantes orales una diabetes gestacional? El tratamiento de la diabetes gestacional es con insulina. No está aprobado el uso de antidiabéticos orales. Es con insulina porque a medida que el embarazo va avanzando, van habiendo periodos, como lo mencioné, donde va a haber mayor aumento de la insulinoresistencia en la madre y va a haber más demandas y va a haber hiperglucemia materna. Hiperglucemia que va a pasar por el cordón umbilical al producto. Entonces necesitamos saber en qué momento y cómo vamos a ir resolviendo esa hiperglucemia para que se vaya controlando durante todo el embarazo. Tratamiento de la diabetes gestacional o la diabetes durante el embarazo es con insulinoterapia hasta el día de hoy. Y una pregunta más para finalizar, José. Una vez culminado la gestación, ¿se debe de mantener la insulina? Bueno, una vez que termina el embarazo, que sale la placenta, los requerimientos insulínicos caen a veces hasta en un 50, 60, 80%. Y lo ideal es que en esas 24 a 48 horas postparto se monitoree la paciente en el centro donde está ingresada para ver cuáles requerimientos va a necesitar. Todo va a depender del momento en el que ella inició con la insulinoterapia y del momento si fue en ayunas o si fue postprandial. Si el diagnóstico de diabetes gestacional se le hizo con una hiperglucemia en ayuna, muy probablemente va a quedar siendo diabética. Si el diagnóstico de diabetes gestacional se le hizo con una curva de tolerancia a la glucosa, lo que quiere decir que la glucemia ayuna estaba en valores normales y lo que estaba alterada era las 2 horas post carga, entonces es muy probable que esa post el desembarazo no requiera el uso de insulina. Pero, ojo, 6 semanas después del desembarazo hay que repetirle una curva de tolerancia a la glucosa para reclasificarla. Y entonces ahí poder decir, sí, ella por ahora no va a ser diabética, pero ojo, no quiere decir que ella se va a la casa a la libre, sino que lleva igual un control en cuanto a la alimentación. O si, bueno, si no convirtió y entonces hay que darle tratamiento. Pero mientras esté lactando, insulinoterapia. Si posparto continúa con hiperglucemia, mientras esté lactando, insulinoterapia. Después que termina el periodo de amamantar, pues entonces se evalúa los requerimientos, se evalúa cómo está y decidir si se queda con insulinoterapia o se pasa a un antidiabético oral. Es un tema muy interesante, José, de verdad que ha sido muy, muy grato tener tu presentación y lo que mencionas es cierto. A veces también sucede que las pacientes con diabetes gestacional o diabetes pregestacional pues tienen una adherencia al tratamiento y mayor adherencia a los controles, ¿no? Se vuelven mucho más seguidoras de su control, están muy pendientes, pero sucede que una vez culminada la gestación, otra vez se pierden en la consulta, no son tan asiduas al control como se presentó durante el embarazo, ¿no? Así mismo es. Yo creo que es importante, ¿no? Mencionarle entre la gestación a las pacientes que no significa que una vez culminada la gestación van a dejar de seguir con sus controles y sus evaluaciones por su diagnóstico, ¿no? Estamos culminando las actividades exactamente a la hora prevista. Yo te agradezco bastante, José. El doctor José Rodríguez, como mencioné, es un gran amigo y ha tenido la disposición de poder hacer la presentación de cierre el día de hoy. Para hacer un sábado por la tarde, como se mencionó, tenemos una excelente cobertura, más de 50 asistentes que siguen aún con nosotros. Y les agradeceríamos mucho que ustedes nos hagan sus comentarios a través de la página web, en nuestras redes sociales, para poder valorar nuevos temas y tópicos que deseen que tratemos en las siguientes reuniones. Esta es la primera reunión que hemos tenido este año 2022, pero no va a ser la última, evidentemente, así que
tienen que estar muy pendientes en nuestra página web, en nuestras redes sociales, para poder estar al tanto de las siguientes actividades que se van a presentar. Nuevamente les menciono que las presentaciones que se han realizado el día de hoy van a quedar grabadas, entonces las vamos a publicar en la página web y ustedes van a tener la oportunidad en los próximos días o semanas de poder volverlas a revisar para que vean en detalle cada una de las ponencias o presentaciones que se realizaron el día de hoy. A todos los médicos expositores, como se mencionó también, ha sido una presentación a nivel nacional completa y a nivel internacional esta vez. Hemos logrado médicos en el norte, en el centro, en el sur, y también hacia el extranjero con el doctor José Rodríguez. Así que estén atentos a nuestras actividades y pronto vamos a tener nuevas charlas. Dime, José, por favor. Bueno, antes de veo que ya está cerrando, solamente quería agradecerte la oportunidad, tanto a ti como a todo el grupo de APREDIAT por haberme permitido esta conversación. Espero que le haya sido de valor y bueno, estamos a su disposición. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, José. Agradecer nuevamente a los participantes. La página web, cuando nos están preguntando ya, la página web es ingresando directamente por el buscador, buscan APREDIAT y van a ingresar directamente a nuestra página web y poder revisar todas las presentaciones que se han ido realizando durante nuestras actividades. Agradecer también a los moderadores. Ha sido también una excelente moderación de parte de los médicos que han estado con nosotros, y nuevamente agradecer a los participantes por estar este día, sábado en la tarde, con una excelente cobertura para poder desarrollar este tema tan importante que les va a servir de mucho a los médicos que no son especialistas. Muchas gracias y nuevamente gracias, José, por tu participación. Gracias a los médicos expositores, gracias a los médicos moderadores, gracias a los participantes y nos estamos viendo muy pronto. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.